me parece que hay que pensarlo y me parece que todo lo que tiene que ver con las compañías, incluso las que iban de gira, digamos, por el interior, hay un carácter empresarial que habría que poder rastrear. Me parece, insisto, esto del teatro de variedades es una cosa súper interesante en cuanto a la diversidad de lo que se mostraba en ese teatro de variedades, cómo se gestionaba, cómo funcionaban los públicos, cómo el teatro de variedades era como el espacio también digamos, de la improvisación o de la incorporación de cosas nuevas y distintas. Pero la verdad es que sean las críticas, ¿no?, recopiladas por Echagüe o las memorias. A mí me cuesta trabajar con memorias porque hay que hacer esa lectura entre líneas que es muy difícil. Pero hay que contactarlos con lo que son claro. las obras de teatro, bueno, pero por eso la digo, vida de los actores, que muchos eran capocómicos, terminan siendo capocómicos y son cabeza de compañía, y ellos crean sus propias compañías teatrales. Sí, pero a mí me cuesta, digamos, no tengo una prensa que me hable como me habla en los 20 cotidianamente del teatro. O sea, alguien que esté como un poco, digamos, abrir el juego de las fuentes, ¿no? Que no sean solamente los propios involucrados, que en las memorias también, o sea, siempre son trayectorias que es un camino, la carrera abierta al talento que se cumple, digamos, ¿no? Pero digo, cuando un actor escribe sus memorias, sí, bueno, si llegó a escribir las memorias, todos los que escriben las memorias, es porque fue todo. Yo quería decir, no sería quizás fuera necesario hacer un mapa de los distintos del teatro argentino y del teatro en otros idiomas, en otras lenguas que se daba para inmigrantes. Entonces hay muchísimo teatro judío, sí, pero muchísimo, desde principios del siglo, sí, en yiddish, muchísimo, y yo sé que hubo teatro italiano también. Sí. En todos los idiomas, muchísimo. Bueno, español es español. Pero entonces, ¿por qué no armar, digamos, para los investigadores, por qué no armar ese mapa? Porque si no quedan vacíos, quedan baches. Estaban hablando de inmigrantes, los inmigrantes hablaban otras lenguas y no entendían el castellano. Y bueno, hay una cosa interesante ahí, sí, sin duda es una cuestión súper interesante, incluso de plantearla en la relación, ¿no? Claro. Digamos, de mostrar la diversidad impresionante. También hay uno que entra la prensa, venían compañías de Europa. Sí, hay una cosa interesante que es que hay dos publicaciones, ¿no?, que se llama el Anuario Teatral, que se hizo durante 2 años, 1925 y 1926. Y ahí el anuario intentaba justamente, como a manera de anuario, listar una cantidad de información de lo que había ocurrido durante el año. Y cuando pasa a detallar las compañías que habían actuado en Buenos Aires durante ese año, las pone todas juntas, ¿no? Claro. Hace una mirada del teatro así de barrido, ¿no? Y entonces ahí aparecen todas. Uno podría tomar esa fuente, por ejemplo, para armar unas grillas y con eso contar cuántas compañías de cada tipo, y eso después lo puede cruzar, obviamente, con los clasificados, donde están anunciadas, con la crítica, ¿no? Ese ejercicio es el que a mí me cuesta pensar cómo lo hago a principios del siglo XX, ¿no? Eso es capaz que hay que buscarlo más, ¿no? Hay información en otras lenguas. Federico. No, Carolina, un poco lo fuiste mencionando, que vas a un poco los capítulos, pero yo quería ver si podías desarrollar un poco cómo fue tu metodología de investigación, qué fuentes que utilizaste, cómo llegaste a las fuentes. Porque sí, es un tiempo atrás y no necesariamente es algo que necesariamente se tenía un registro, sí, se guardaba con un afán de que perdure. Sí. Hagamos preguntas y después respondés todas juntas, porque Máximo. Yo tenía como 2 curiosidades, digamos. Una es lo que mencionabas sobre el tema de la CLAC, que es ya no la producción del espectáculo, sino del público del espectáculo, ¿no? Yo tenía como informaciones cómo eso se estructura para la televisión muy claramente, y en el campo del cine, cómo ocurre esta cuestión de que para sostener las películas en cartel, las producciones de las películas destinan parte de sus fondos a reinvertirlos en entradas, porque de esa manera pueden continuar más. Y acá parece que fuera ya estaba. También, ¿no? Pero es una organización, como parece ahí, cuasi mafiosa, digamos, que hay como un cabecilla que maneja
Sí, 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 ¿no? sí. Esto por un lado. Y por otro lado, si pudieras contar un poquito la relación para el periodo entre cine y teatro, porque como aparece ahí descrito, mi sensación, o sea, lo que llegué a mirar en el libro, que es como que el cine es como una ola que lo barre todo y el teatro, bueno, se tiene que acomodar. Más para los 30. Eso, ¿no? Más hacia los 30, donde nosotros por ahí manejamos una información más para casos de otros países y algunos casos que yo conozco también acá en Buenos Aires, no digo Argentina, porque pero en Capital por lo menos, donde hay una convivencia en un mismo espacio, donde hay, o sea, por lo menos hasta los 60, combinación de números vivos con proyecciones de película, o sea, son espacios en los cuales se hace una cosa o la otra, o las dos. O las dos, ¿no? tal cual. Sí. Y no que el teatro se disuelve y se reconvierte en cine. Lo tenía de otro lugar, por eso me sorprendió cuando lo leí. Son las dos cositas que quería pedirte que se pueden volver sobre eso. Falta una de Contesta Alina rápido. y otra de... no, así juntamos. Dale. Yo te quería preguntar, más bien cómo se estructuraban las compañías, especialmente los actores, de qué relación tenían, por un lado con el público, en términos de contacto, de sociedad, etcétera, y con los empresarios, ¿no? Vos un poquito habías hablado, pero a ver si puedes profundizar en términos de cuáles son los criterios, cuáles son los pesos reales que tenían las compañías, ¿no? Y un poco en función de lo que preguntaba Máximo, en esta transición hacia los años 30, bueno, cómo si los actores pasan al cine, de qué modo lo hacen, qué es lo que se transforma. Fernando. Vamos a volver loca, No, mira, acá está muy prolijamente organizada. No, antes que nada, perdón, es una pregunta de ignorancia. Yo leí hasta el capítulo 3 y quizás esto está abordado más adelante, lo desconozco, pero cuando hablabas de la diversidad de los contenidos de las obras, de las temáticas, me surgió la inquietud de qué pasaba en términos de si existía un debate sobre el control del contenido de las obras. Te lo pregunto, me viene la pregunta a partir de conocer que ya en la década del 20 en la ciudad de Buenos Aires se discutía algo sobre controlar el contenido de las películas cinematográficas y que hay algún antecedente de censura en el teatro, como por ejemplo hay una obra, no me acuerdo si es de 1873 o 1825, es un sainete que se llama El sombrero de Don Adolfo, que fue prohibida, se generó mucho debate en la época, pero después como que desaparece, por lo menos de lo que yo he podido ver, de lo que a mí me ha sido dado ver, desaparece la cuestión de la censura del teatro, por lo menos de la superficie del debate político. Entonces, si podías contar algo sobre qué encontraste sobre esto. Bien. Bueno, sobre la metodología y las fuentes. Un poco como les contaba al principio, a mí el tema se me fue armando como de casualidad y las fuentes las fui buscando, creo que con un criterio metodológico y me quedó mal que se fue ella de la del GTA, entiendo. Con el criterio metodológico de que las fuentes sean lo más amplias posibles y con esta idea que por decirlo de alguna manera, que una fuente miente, dos se acercan un poquito a la verdad y con 3 o 4, y bueno, puedes dar alguna idea de que la cosa era más o menos así. Entonces la idea de buscar las fuentes tenía que ver más que nada con eso, ¿no? Yo también, lo primero que hice fue leer las memorias. Y yo decía, bueno, pero si la vida de los actores era tan exitosa, tan maravillosa, ¿por qué hay huelgas? Digamos, hay algo que no funciona. ¿Sí? Entonces, por un lado eso, ¿no? El tratar de buscar, rastrear la mayor diversidad de fuentes, con las limitaciones que eso implicaba, porque cuando me puse a buscar fuentes del público, me volví loca, realmente pensé que no, yo quería, de nuevo, que alguien me cuente cómo era el público, y nadie me lo contaba. Es más, la crítica hablaba de el público, era uno solo, igual a sí mismo, el público que aplaude, el público que silba, el público que rompe la sala porque no le gustó el público, en singular encima, ni siquiera los públicos. Con lo cual me costaba, y bueno, y eso obligó, ya te digo, a tratar de buscar por fuentes diversas. Yo trabajé mucho
mucho con los boletines de las organizaciones gremiales, sobre todo la de autores, que realmente para los que quieran hacer cosas de los años 20 y 30 está súper ordenadita y súper sistematizada en Argentores. Es un boletín mensual donde está el relato de la reunión gremial, pero además se anuncian los nuevos socios, los conflictos que hubo entre los autores. Entonces de ahí saqué información para pensar también cómo eran las condiciones de trabajo de los autores. Está el listado de los estrenos, con lo cual también podía rastrear cuántos estrenos por mes había. Bueno, ahí en los boletines están contadas las huelgas, ¿no? Y eso fue súper interesante también de ver cómo desde la organización se relataba la huelga y cómo en determinado momento se corta la publicación, no pasó nada más. Esa fue una fuente muy importante. Conté con una ventaja absoluta, que después lo digo y todos dicen, entonces así investiga cualquiera, que es que también en Argentores hay carpetas de recortes de críticas de diario. ¿Hasta Entonces, los 20? sí. Yo lo vi, pero del periodo posterior, ¿no? No, está desde 1918. Entonces, es decir, bueno, ¿qué obra? ¿Cuándo se estrenó? Espera que te la busco, digamos. No hay que ir a buscar Crítica en un lado, La Nación en la... No están todas, ¿no? Pero por lo menos alivia un montón el trabajo, porque a veces hay publicaciones que son realmente de difícil acceso y además para una obra uno rápidamente leía 4 o 5 críticas, con lo cual se aliviaba un montón el trabajo. Y después hay otra carpeta que es menos ordenada, menos sistemática, pero ayuda, que da muchas pistas, también hay en Argentores, y hay una similar en la biblioteca del INER, de Estudios del Teatro, el Instituto Nacional de Estudios del Teatro, que son recortes sobre sucesos teatrales, ¿no? Entonces ahí también hay como información muy diversa, pero que uno, digamos, mirándola, más o menos se va haciendo una idea de cómo viene la mano. Después encontré mucha información también, ¿no? Porque, digamos, como que la búsqueda de las fuentes va siempre como encadenada. Mucha información en la biblioteca de la legislatura, donde hay anuarios estadísticos, y además, no sé ahora, pero en ese momento que estaba haciendo yo la investigación se podía fotocopiar en la biblioteca de la legislatura, lo cual es... así que tengo fotocopias de estadísticas anuales, que es maravilloso, digamos, ¿no? Y trabajé mucho también con el diario de sesiones del Consejo Deliberante, ¿no? A raíz de esto que investigué sobre 1926 y la participación de Parravicini. Pero bueno, justamente me di cuenta que ahí en los diarios de sesiones podía buscar en el índice de espectáculos y teatros, como está también bastante ordenado, era como fácil también acceder ahí, ¿no? Y después, bueno, con el tema de las memorias y eso tuve más dificultad, la verdad que no me enganché tanto, porque me parece que son siempre relatos como el autobombo, como quien dice, que está bien, hay que leerlo a contrapelo, bueno, todo lo que metodológicamente uno sabe, pero no sé cuánto, ¿viste? Termina como sumando. Y metodológicamente la verdad es que a mí me cuesta definir mi metodología de historiadora. Más bien lo que tengo es siempre las antenas alertas de estar tratando de mirar qué hay atrás de cada cosa que dice la fuente y sobre todo tener siempre en la cabeza que tengo que tener muchas fuentes distintas para que lo que yo vaya a decir tenga algún tipo de asidero, digamos, ¿no? No me gustan los trabajos que se concentran solo en un registro, ¿no? Me parece que la posibilidad de contrastar, incluso cuando por ahí las fuentes son contradictorias, una dice una cosa y la otra dice otro, pero me parece que eso es lo que permite que uno, no digo que se acerque digamos, no digo que uno diga la verdad, porque eso no existe, pero bueno, que la explicación el argumento que uno está construyendo tenga algún tipo de racionalidad y de honestidad, sobre todo de lo que uno presenta. Bueno, con respecto a la CLAC, también me pareció súper de casualidad lo de la CLAC y después me puse a buscar y Scioldi se llamaba el organizador de la CLAC y figura en el diccionario de nombres de hombres del teatro, o sea, se ha ganado su lugar y era, digamos, de él se decía que, no me sale ahora, bueno, como que logra reavivar pero no resucita muertos, ¿no? Como que ayuda a no resucitar muertos. Es fantástico. La CLAC no resucita un muerto, pero ayuda a un convaleciente. Claro, una cosa así, no me acuerdo exactamente, ¿no?